también alcanzar otros mercados, abrirse a otros mercados, con los que amplificar la oferta inicialmente que tenían con la población tan reducida, ¿no? Eso hace que mucha más población pueda participar de alguna manera, obviamente de manera muy condicionada, la mayoría como clase trabajadora, en el proceso económico, que a su vez genera una serie de ingresos que favorecen un cierto estado, un notable estado de bienestar, aunque si lo comparamos con los modelos escandinavos es mucho menor. Y aquí es donde viene una primera confusión. Islandia tiene un estado de bienestar bastante desarrollado, que ya quisiéramos aquí, pero sin embargo se produce un estado de bienestar muy particular, con un toque clientelar, por esas conexiones que hemos visto con esas familias que llevaban pulpos, pero que cuenta, gracias a ese estado de bienestar y a esa necesidad también de romper el aislamiento que supone ser una isla, con una población escasa pero muy cualificada. Y llega el giro neoliberal. A partir de los años 70 o 80 Islandia puede aprovechar los recursos naturales en forma de energéticos, sobre todo hídrico, en recursos hídricos y geotermia. La energía que obtiene el subsuelo, por ejemplo, permite que en Reykjavik la calefacción de toda la ciudad sea gratuita a través de la geotermia. Les permite hacer actividades de alta capacidad industrial, intensivas en energía, como es la fundición de aluminio. Se crea un sistema bancario con los tres grandes en 1998 que son privatizados, los dos grandes bancos que vimos en un principio, más un tercero que se crea por una de las grandes familias plutócratas del país. El Landsbanki, el Kaupthing, que sería el heredero de aquel banco agrícola, que aunque son privados siguen manteniendo unos vínculos, unas conexiones con estos dos grandes partidos. Y por último el Glitnir. Antes de esto, en 1994, Islandia entra a formar parte del espacio único europeo, lo cual supone la liberalización irrestricta del comercio, pero también del mercado de capitales, algo que sería esencial para entender lo que ha sucedido posteriormente. También, influido por toda la contrarrevolución neoliberal, se aplican toda una serie de medidas de reducción de impuestos. Se habla incluso en 2001 de hacer de Islandia un auténtico paraíso fiscal y, por ejemplo, el impuesto de sociedades es, desde entonces, uno de los más bajos de Europa y del mundo desarrollado. Pero también se reduce el IRPF y otras rebajas impositivas. Y, como digo, grandes inversiones vinculadas al negocio de la explotación industrial de la fundación, sobre todo de fundición, de aluminio. A través de grandes proyectos energéticos, bien grandes presas, pero también, por otro lado, grandes industrias del aluminio con ventajas fiscales para atraer inversión extranjera directa, sobre todo de Estados Unidos. Bueno, y tenemos con esto lo que sería, entre comillas, el milagro económico islandés, una manía muy habitual en los economistas de llamar milagro cualquier cosa que sabe ser. En el gráfico que tengo aquí he comparado la dinámica de crecimiento de Islandia, aunque en el ordenador está en rosa, aquí me parece que no. Bueno, digamos, Islandia sería la curva que tiende a estar siempre por encima de la unión monetaria, ¿no? Se ve un poco como aparentemente Islandia era un caso de éxito que conseguía que lo que sería la eurozona, antes y después de hacerse esa unión monetaria, sigue creciendo a tasas inferiores a las de Islandia, que llega a alcanzar cifras más propias de China, como casi rozar el 8%. ¿Cuáles son los factores que pueden explicar aparentemente esto? En realidad lo que estaba haciendo es una dinámica de crecimiento sostenida con pies de barro, sostenida por un sistema financiero que, como veremos, estaba absolutamente desproporcionado. En primer lugar, he dividido los factores en dos tipos, externos e internos. Como factores externos, por un lado, el auge del sector bancario, que recibe el apoyo político no solo para hacer todo tipo de actividades, sino para desregular su actividad, de manera que tenga el menor control político y público posible en sus actividades, pensando que de esta manera se animaba la actividad económica, con ello el crecimiento, y se generaría un círculo virtuoso de crecimiento y bienestar para todo el mundo. En segundo lugar, un bajo nivel de deuda soberana, de deuda pública, que
lo que le daba al Estado era un margen de capacidad de endeudarse dentro de un nivel sostenible pues bastante amplio. Y al mismo tiempo, las empresas privadas, ante un Estado tan poco endeudado, pues ellas podían acceder a créditos internacionales sin mucha dificultad. Y por último, en cuanto a los factores internos, lo que ya he comentado es los recursos energéticos, ¿no? Prácticamente no necesita petróleo, tiene recursos renovables y de manera prácticamente gratuita. Y por otra parte, los factores externos, el abaratamiento de la financiación internacional. En 2000-2001 se produce la burbuja de lo que entonces se llamó las .com, que el Banco Central, llamámoslo así, de Estados Unidos, la Reserva Federal, aplica una rebaja bastante drástica de los tipos de interés para que aflore dinero a la economía real y se recupere el crecimiento. En realidad, lo que ello provocó después es lo que estamos sufriendo ahora, la burbuja inmobiliaria, etc. En segundo lugar, lo que hablábamos antes, desde mediados de los años 90 en Islandia, pero ya desde los años 70 con la contrarrevolución conservadora o neoliberal, la libertad de los mercados de capitales, que se suponía que al dejarles fluir libremente iban a traer toda serie de parabienes. Y en último, el precio del aluminio, que es ese material que importa para luego reexportar en fundición, que en este gráfico, no me detendré en él, se puede ver cómo a partir de principios de los años 2000 crece de manera exponencial. Eso hace que sea un negocio mucho más interesante y al mismo tiempo empuje por esta cuestión externa a la dinámica de crecimiento irlandesa. Pero como dije, todo esto se sostenía en realidad sobre una mentira, una burbuja crediticia que por una parte tenía el apoyo y los vínculos políticos con bancos privados, pero también hay que decirlo, lo veremos posteriormente, el apoyo y el compromiso académico, tanto en Islandia como internacional, de grandes y notables figuras de la academia, de grandes economistas que aplaudían y vitoreaban el modelo islandés como ejemplo a seguir, la alta concentración bancaria, que pese a todo el discurso sobre la libre competencia, dejarles actuar por sí mismos, lo que estaban haciendo era realmente que tres bancos, los tres grandes, controlaran más del 90% de la actividad bancaria nacional. Y por otro lado, una autoridad reguladora muy reducida. Para que os hagáis una idea muy gráfica, mientras que el tamaño de los activos de la banca aumentaba un 800%, hasta un 800%, perdón, en 2007, se encargaban 45 personas de vigilar por todo el sistema financiero islandés. De esas 45, un tercio no eran economistas. ¿Y cómo se produce la burbuja crediticia? Se produce lo que se llama un esquema Ponzi, que lo que quiere decir es simplemente, en realidad, es una estafa, es endeudarte y financiar el endeudamiento a través de endeudamiento, es decir, pedir créditos para financiar créditos anteriores. Bueno, de manera muy sintética, tomemos dos ejemplos, tenemos dos bancos, el banco A, el banco B. El banco A presta a los accionistas del banco B 100 millones de coronas, por poner un ejemplo, y el banco B a su vez presta esa misma cantidad de dinero a los accionistas del banco A. Claro, tenemos un movimiento de 100 millones de coronas hacia uno y otro lado, pero en realidad el resultado contable es el mismo. No se ha utilizado nada de dinero. Con estos préstamos, los accionistas del banco A y del banco B, respectivamente, lo que hacen es comprar acciones de sus propios bancos. Al aumentar la demanda, porque compran masivamente acciones, lo que hacen es subir el precio. Es decir, el valor de esos bancos aumentaba. Al aumentar el valor de los bancos, lo que ocurría es que tenían más acceso a crédito, ¿no? Si tu empresa vale más, tú, igual que ha ocurrido con la vivienda en España, si tu vivienda vale más, tienes más acceso a crédito. Podrían acceder a nuevos créditos, a nuevas líneas de financiación cada vez más elevadas. Y así tenemos que el volumen de activos bancarios en 2007 era 8 veces el tamaño de la economía total de Islandia. A través, ya digo, y todo este esquema sin que entrara en estos bancos, en términos reales, un solo céntimo. Y cabe preguntarse, ¿y nadie se ha dado cuenta? Todo esto, por más que hubiera 45 personas solamente, ninguna de esas 45 se daba cuenta. Con la cantidad de economistas que hay, ningún economista era capaz de decir, pues igual hay algo raro. En 2006 se produce una ralentización de la economía, que no una caída, es decir, simplemente crecen a tasas menores, pero crecen, mientras que en la eurozona y la dinámica internacional era de crecimiento. En Islandia tienen
frenazo en su crecimiento espectacular, y hace que el Fondo Monetario Internacional pues elabore un informe país, donde dice que las perspectivas de crecimiento de Islandia son envidiables, pero hace una serie de acotaciones. Hay que aclarar que los informes del fondo son muy civilinos, muy de leerlo muchas veces, porque los detalles de crítica o demás pues son muy pequeños. Tampoco es que el FMI fuera especialmente crítico con el modelo islandés, pero sí que hace una serie de anotaciones de vulnerabilidades, lo llamaban, a lo que es ese modelo.